Bendecidos con toda bendición, en esta mañana les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias a Dios por estar llevando su palabra en este canal, por este medio, aprovechando el medio importantísimo como es el internet y aprovechándolo para compartir con ustedes la palabra de Dios, hablar, digamos, cosas buenas, aprovechar las redes sociales, el Google, el internet, para cosas buenas, no para cosas malas, como me hago entender, aprovechándolo siempre al máximo, pero haciendo parecer primeramente lo de Dios o la palabra de Dios. Recuerden que el mandamiento de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, Dios primero. Y gracias a Dios estamos en esta mañana para compartir. La vez pasada había hablado un tema sobre el rechazo o también el desprecio o el menosprecio, que sale de este mismo tema que voy a estar leyendo en este momento, de Adán, cuando fue desechado del huerto de Edén por el mismo Creador, por el mismo Dios, pero por la culpa de Adán mismo. Pero Dios también después nos da la salida a cada uno de nosotros, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el pecado pasó a todos los hombres. Y por eso Dios también envió a su Hijo unigénito, para que nosotros por medio de Él tengamos vida eterna por medio de Cristo Jesús. Pero antes de eso quiero leer la palabra, o quiero darle gracias a Dios primero por esta oportunidad que me da para estar con ustedes, bendecidos. Bueno, gracias, Señor. En esta mañana le doy las gracias, deseando que este video vaya por todo el mundo y toda criatura, toda persona que lo escuche sea un bendecido más para ti. Que tú seas hablando, no yo. Que tu palabra more en nosotros. Hablamos la palabra de la cruz, pero para bendición. Que todos los bendecidos sean bendecidos con toda bendición y sean escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y nos has traído para estar en lugares celestiales. Gracias, Señor. Bueno, quiero leer en Romanos, en el capítulo 5, desde el verso 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Figúrense aquí, bendecidos, que Dios nos está haciendo ver esto del don, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es un don? Aquí habla de un don.
El don de Dios es un regalo, lo que Dios nos dio. Y haciendo, aquí dice la Biblia, para que abunde en la gracia, donde sobreabundó el pecado, abundó también la gracia de Dios. Y dice que el pecado de Adán fue solo una transgresión, pero Cristo viene por todas las transgresiones que el hombre ha cometido en el mundo. Es por esa razón. Entonces, porque todo está basado allá en lo que dice el profeta Isaías, él fue menospreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él su rostro, le menospreciamos. Mire cómo dice, escondimos de él su rostro y le menospreciamos. No hubo parecer en él para que no le decíamos. Fue menospreciado entre los hombres. Ese fue Jesucristo, el que vino y entregó su vida por nosotros. En otras palabras, en Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de las cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando de Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas, sino que Él tomó forma de hijo para venir a salvarnos a nosotros y quitar ese pecado de en medio, quitar la transgresión que hubo desde nuestro padre Adán. Pero aquí yo quiero entrar en este tema, que muchas de las veces la gente piensa y medita en la palabra y habla de este término de la genética. Dice que la genética es una área, un estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. Hay personas que piensan que porque su padre ha sido así, porque su madre ha tenido tal vez cierta enfermedad, ellos van a seguir con lo mismo. Acá, hermanos, no es así. Y yo conozco de antemano, por ejemplo, yo veía a un bendecido por ahí que tenía una enfermedad grave. Era bien amigo conmigo, además de eso era un familiar. Y yo le dije, ¿por qué no vas a este lugar? Nosotros oramos, le pedimos a Dios, pero han habido hermanos que se han sanado. Y él dice, voy a decirle a mi papá que me envíe, pero yo le voy a mentir que me mande a un baile, porque mi padre es bien católico, y lo que yo, sobre todo yo era un pastor evangélico en ese tiempo. Yo estaba en una iglesia evangélica, era pastor de la iglesia Pentecostal Unida Internacional, pero me produció así invitarlo y decirle. Y el hombre bien mandado le dijo a su padre, y su padre le mandó, fue el día sábado. Oiga, y él estaba bien enfermo, tenía la enfermedad de la epilepsia, le daban así ataques. Caía por ahí en el camino, caía donde estaba trabajando. Pero esa vez cuando fue para allá, oiga, desde ahí le pasó y nunca más le dio. Es más, a los días, después de algunos días, recibió el Espíritu Santo de la promesa. Porque esa es otra palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído. Cuando llegó a la iglesia de los Efesios. Entonces, no me van a venir aquí, por ejemplo, los de Creciendo en Gracia, dicen que ya no hay que hablar de esto. No. Si nosotros creemos en el don, como dice aquí, gratuito, de la gracia de Dios, tenemos que creer como enseñó Pablo. Por eso Pablo dice que cuando Cristo venga va a venir juzgando conforme a mi evangelio, no conforme a lo que Él trae. Ya está escrito ahí en la Biblia, en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo habla de que los dones gratuitos son por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo.
Entonces miren, este hermano fue sanado de su enfermedad. Es más, un hermano vio una visión, porque es así, cuando viene el Espíritu Santo, dice, magnificaban a Dios y profetizaban. También hay profecías. Un hermano me dice, hermano, yo vi una visión. ¿Qué vio? Le digo. Dice, yo veía que los hermanos de la Iglesia Católica lo jalaban para allá al hermano Ángel, porque se llama Ángel, y nosotros lo jalábamos para acá. Y le digo, ¿y cómo quedó la visión? Dice, al último nosotros le ganamos y lo tenemos acá. Y así fue, él quedó y siguió el Evangelio, y ahora es un lindo hombre. Nunca más le volvió a dar esa enfermedad. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo tiene poder. La palabra de Dios es poder. Y es hasta ahí cuando han llegado a estas cosas. Por eso lo que yo les había leído aquí dice que más Cristo fue espíritu vivificante. Porque dice, por la transgresión de muchos, el pecado pasó a muchos, por la transgresión de Adán. Por eso lo que pasaron estas genéticas, estas malditas herencias de las enfermedades, pasaron lo que es la pobreza, la enfermedad. Pero también con Jesucristo hasta ahí llegó y ahí cortó, y nosotros comenzamos ahora sí a crecer espiritualmente. Lo importante en nosotros, en nuestra vida, es crecer en lo espiritual. También la prosperidad es dada de Dios. Pero lo que dice el apóstol Pablo, esténse contentos, que tengan sustento y abrigo. Es más, nosotros ya tenemos la salvación, porque somos salvos por fe. Porque para eso es lo que viene el apóstol Pablo, para enseñarnos a tener fe, creer. La fe es creer. Dice, la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Fe es creer, tener certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Por eso dice, Abraham le creyó a Dios y salió, y él fue bendecido. Noé dice que él fue perfecto en su fe, y él le creyó a Dios y comenzó a construir el arca. Y el arca no iba a demorar 1 año o 2 años, dice que tardó 120 años en edificar el arca. 120 años Dios les esperó para que la gente en ese tiempo creyeran en él, y no creyeron, sino que se le burlaban. Y cuando él les decía, va a venir un diluvio, les decían, están locos, estás loco. Pero cuando ya vino el diluvio, ahí sí le decían, Noé, ábrenos la puerta, ahora sí te creemos. No, la cosa no es así. La cosa es creer como Dios nos envió. Es por eso que yo les relato, por eso soy sano de toda enfermedad. Estoy llegando a mis 60 años y no aparece, ni las canas casi me aparecen. Porque yo en mi oración digo, me declaro joven renovado, libre de arrugas, libre de canas. Me declaro joven renovado hasta llegar a ser un joven perfecto, de 12 años a 17 años. Declaro en mí la transformación. Porque el apóstol Pablo habló de la transformación. Pero quiero seguir leyendo aquí para no salirme del tema. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Está diciendo de la gracia. Por eso yo les digo, yo llevo este mensaje, yo predico la palabra como Enoc, pero basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo, no saliéndome de ahí. Un pastor me decía por ahí, no, es que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, edificados en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Pero él mezclaba ahí entre los dos pactos, ley y gracia, o mezclaba entre los 12 apóstoles y Pablo, y no es así. A Pablo no lo vamos a comparar con Pedro, ni con Santiago, ni con Juan, porque Pablo decía, por la fe nosotros vivimos,
Mas el apóstol Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Porque Santiago se refería a las obras de la ley. Pablo decía que Satanás está destruido con la muerte del Señor Jesucristo. Dios destruyó a quien tenía el imperio de la muerte. El apóstol Pedro decía que Satanás anda como león rugiente por ahí. O sea que está vivo. Y el apóstol Pablo dice que sin la ley el pecado está muerto, ya no hay pecado. Y el apóstol Juan decía: hijitos, cualesquiera que dice que no hay pecado, le hace a Dios mentiroso. El mentiroso era él, porque no había creído en el sacrificio, en la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por eso que en el Apocalipsis usted ve cantidad de cosas que ve Juan y lo ve mal. Hasta Jesucristo mismo lo vio como bestia. Por eso dice: yo vi a la bestia, y ¿quién contra la bestia? Porque nadie podía hacer las maravillas y las obras que hacía la bestia. Porque estaba él viéndolo a Jesucristo en la forma cuando él vino a la tierra y multiplicó los panes, sanó a los enfermos, a los leprosos, los cojos andaban, los paralíticos salían andando, y hasta los muertos resucitaban. Entonces dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y quién contra la bestia? Y el dragón le dio el poder a la bestia. La bestia que tuvo la herida mortal y vivió. Y en el verso 14 del capítulo 13 de Apocalipsis dice: la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. ¿Quién tuvo la herida de espada, hermano? Si no Jesucristo. Usted lea Juan el capítulo 19, verso 35. Dice que el soldado romano fue y le incrustó la espada debajo del costado de Jesucristo cuando él ya estaba muerto, y salió sangre y agua. Pero Juan lo ve a Jesucristo como bestia, y la bestia ordenaba y hacía que se pongan ese numerito, que es el 666. Es por eso que yo tengo la categoría y la valentía de ponérmelo al 666 en el brazo derecho, en la cual es símbolo. Dice: nadie podrá vender ni comprar si no tiene el sello de la bestia. Y todavía hay algo más. Por ejemplo, voy a leerles aquí un ratito en el Apocalipsis, en el capítulo 9. Va a venir el ángel y él va a todos, les va a dar el juicio, menos a los que ya estaban sellados. Aquí dice el verso 4, Apocalipsis el capítulo 9, verso 4: y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a la cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Porque la Biblia dice que la bestia ordenó que se pongan ese numerito en la mano derecha o en la frente. Pero en la frente es que ya está el 66 acá. Entonces, hermanos, no les estamos engañando de ninguna manera, más bien nos estamos elevando a otra categoría espiritual, y dejar ya esas viejas costumbres de la herencia, de la genética, que mi padre fue así, que mi madre fue así. No, eso fue un tiempo, pero cuando nosotros llegamos a conocer la verdad de Dios, todo eso va a quedar a un lado. Y lo voy a seguir leyendo todavía. Acá dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando pecaron, abundó, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia
para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Imagínense como está diciendo aquí la palabra. Y sigue diciendo en el capítulo 6, y yo ya le voy a indicar por qué. Nosotros ya no tenemos que hablar de pecado, porque ¿qué hacen los religiosos? Lo primero que hablan es de pecado. Si el pecado ya no hay. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, el pecado ya quedó a un lado. Dice el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Como Cristo resucitó, nosotros ya andamos en vida nueva, en lugares celestiales, a lo que Dios nos llamó. Por eso allá en el Romanos 5:17 dice, reinando en vida siempre. Nosotros estamos reinando en vida. No es que reinaremos, ya estamos reinando. Por eso nadie, el enemigo no nos podrá vencer. Se quieren meter con nosotros. Nosotros tenemos un ángel que es fuerte. Yo le digo a la gente, no se meta conmigo, porque mi ángel es fuerte. Mi ángel no los deja. Hermanos, esta es una cosa muy importantísima que nosotros siempre, yo siempre le digo a la gente, tenga cuidado, no se meta conmigo. Por ahí yo vi, tengo un señor que él ya va entendiendo y dice, don Nelson, ¿y cómo es eso? Es que nosotros tenemos que estar, hermanos, reactivando la vida de Cristo en nuestro cuerpo mortal. En mi oración esa también es. Mire que la oración de nosotros, o la oración de Enoch, es diferente. Reactivo la vida de Cristo en mi cuerpo mortal. Las señales me siguen, los milagros me siguen, hechos prodigiosos, porque soy un Dios, soy un ángel, soy perfecto. Con una sola ofrenda mi sitio es perfecto para siempre. Soy un espíritu hecho perfecto, a la medida suya, Padre. Soy fuerte y valiente, fuerte y valiente, fuerte como Sansón, valiente como un león. He aquí más que Salomón en este lugar. Me has hecho ser más sabio que los sabios, más sabio que los entendidos. Con el 666 hay sabiduría, hay entendimiento. Con el 666 hay prosperidad. Invoco a los ángeles de la prosperidad. Invoco a los ángeles de la abundancia. Invoco a los ángeles de la fortuna. Invoco a los ángeles del amor. Hermanos, hay diferentes clases de ángeles. Si usted no tiene sueño, invoque al ángel del sueño y verá cómo va a dormir placenteramente. Si usted no tiene hambre, invoque al ángel del hambre y va a venir el hambre. Si usted no tiene agua, invoque al ángel del agua. Gracias a Dios que anoche ya llovió, porque había un calor inmenso. Y este es otro mensaje, hermanos, que yo les he traído. Miren, al mismo tiempo les estoy hablando del 666 y mis pensamientos no eran esos. Pero Dios es el que me guía en la palabra. Él me está llevando, hermano. Todos los días Él tiene palabra. Por eso dice que Enoch agradó a Dios, porque él andó con Dios. Pero si la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, no era eso. Lo que pasa es que Enoch tenía la palabra acá. Y por eso es lo que usted ve, todos los días yo le saco aquí un mensaje. Porque los que predican la justicia se multiplicarán como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad. Gracias, Señor. Gracias, hermanos,
Cualesquiera que también escuche este mensaje y lo pase a otro, ganará puntos de luz. Y si lo pasa a máquina, igual, ganará puntos de luz. Saludo a los bendecidos de Etiopía, de Nueva Guinea, de Filipinas, de Indonesia. Saludo a los bendecidos de Brasil. Sé que muchos bendecidos me están escuchando también en Estados Unidos. Tengo muchas solicitudes de ellos ya y veo que están escuchando los mensajes. Ahora, como hay la traducción a cualquier idioma, le ponen el traductor y ya le sale. En Estados Unidos, en Boston, una bendecida me decía: ¿y cómo? ¿Por qué tú dices que tú eres el Arcángel Miguel? Y ya le expliqué, y en los videos yo también explico por qué se me dijo a mí que yo soy el Ángel Miguel, porque yo no me puse el nombre, ni nadie me lo puso. Fueron los bendecidos de Colombia que me pusieron este nombre, bendecido. Entonces, bendecidos, yo les saludo a todos ellos en Nueva Florida, en New York, en Miami. De Estados Unidos me han comenzado a salir muchos bendecidos. Había una bendecida que dice: yo quiero ir allá al Ecuador, donde estás tú. Quiero hablar contigo, no hay problema. Lo importante es si ellos tienen para el pasaje, pueden venir. Pero los bendecidos también de allá del África también me decían, pero decían: papito, yo no tengo dinero. Bueno, aquí están los videos para que los vayan escuchando y para que escuchen mi palabra. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, bendecidos.